algunas salsas: girasol, lino, el aceite de palma, el aceite de soya, el aceite de sésamo, el aceite de germen de maíz, el de semilla de tomate, el de las anchoas, ¿cierto? Hay ciertas características. Yo no puedo extraer aceite, por ejemplo, de pescado y que sea un pejerrey, que sea un surubí. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque las condiciones, por ejemplo, anatómicas del animal son las que a nosotros nos van a definir mucho los residuos y el producto. No era, por ejemplo, como este, no sé qué era, ministro, ¿qué era? ¿Pasa una vez? Ah, hice la última vez con Solera. ¿Ya? Ubicate ahí. Esto no es plaza. Entonces decía que iba a transformar los pescados en sardinas. El procesamiento es muy diferente. Las sardinas tienen una vértebra demasiado delgadas y pequeñas. Un surubí no tiene mucha. Ustedes han visto que en su anatomía no está lleno de vértebras. Un sábalo sí tiene bastante. Entonces eso dificulta el proceso. Antes de iniciar el proceso, usted tiene que conocer su materia prima. La materia prima para nosotros es la soya. ¿Qué es la soya? Es una semilla oleaginosa, de que sí tiene alto valor nutritivo por todos sus componentes, tanto bromatológicos, nutricionales y fitoquímicos. Sí, los tiene. Pero en este caso lo que nos interesa es la parte de ácidos grasos, los aceites. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. Ahora, ya ustedes un poquito han visto, han leído qué dificultades yo tengo con los cereales. En microbiología 1, ¿qué dificultad microbiológica yo tengo con los cereales? Hongos. Muy bien. Sobre todo los mohos. Ya. ¿Qué problema me causan estos microorganismos? Porque acá están los aspergillus, están los penicillium. ¿Pero qué problema tiene este? La producción de toxinas. Hay bastante producción de toxinas. Eso debemos entenderlo. Entonces, debemos nosotros empezar a tomar consideraciones desde la conservación de la materia prima. Su mayor ataque: hongos. La gravedad del asunto: la producción de toxinas, ya sean micotoxinas, aflatoxinas o acromatoxinas. ¿Cierto? Pasa de una vez. Ahora, ¿qué es lo que me ocasiona eso? Dos cosas. Debo empezar a estudiar el comportamiento de las sustancias químicas. ¿Para qué me sirve la soya? Estamos analizando. ¿Para qué me sirve la soya? Díganme ustedes. No nutricionalmente, ¿qué productos puedo obtener con la soya? Lo principal. Aceite. Siempre se empieza por lo principal. ¿Ya? Lo siguiente.
La leche es un subproducto del producto base de la soya. Todos los cereales tienen dos actividades primordiales: la producción de aceite y la producción de harina. Lo demás son subproductos. ¿Ya? Los piensos, que son alimentos balanceados, la leche de soya, el enriquecimiento de una leche saborizada, esos son subproductos, no son productos primordiales. Pero ahora, aquí en Santa Cruz, bueno, acá en Bolivia, hay dos detalles. Se clasifica la soya por dos tipos. La soya de invierno y la soya de verano. La soya de verano pues, tiene una mayor humedad, tiene mayores condiciones climatológicas, tiene también, de una vez por favor, tiene también las condiciones de temperatura por el clima. Entonces eso favorece bastante a la composición nutricional, donde los nutrientes aumentan en cantidad. Sin embargo, la soya de invierno está justamente con menor temperatura de climatización, tenemos lluvias, tenemos cambios de frío en la mañana, en la humedad relativa. Entonces eso hace que los nutrientes disminuyan. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que cuando se analiza la bromatología de cada alimento, este tiene mayor contenido de aceite y este tiene mayor contenido de proteína. Entonces, si tiene mayor contenido de proteína, yo lo destino para harina. Y si tiene mayor contenido de aceite, entonces hay que saber las condiciones de la materia prima. No es extraer por extraer. Por ejemplo, yo no sé qué porcentaje de aceite tiene la chía. Yo no sé qué tipo de aceite tiene la chía. Yo no sé qué cantidad de peróxidos tiene la chía. Yo no sé la velocidad de reacción que tiene en función a sus enzimas para evitar oxidación. No la conozco. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas antes de establecer un proceso operativo. ¿Ya? Es lo primero que hay que hacer. No es que no se pueda, pero las condiciones van a ser diferentes. Las características del grano son importantes. Descríbame una aceituna. De un color verde, ovalada, simulada. No sé mucho de comer aceituna. ¿Tú nunca viste? Claro, he visto, pero no, nunca. ¿Cuál es su fruto? Sabor. ¿Cómo es? Un fruto pequeño, carnoso, con semillas pequeñas. ¿Qué más? De color verde, ovalado. Está bien. Pero hay que diferenciar algo, ¿ya? Cuando hablamos de frutos carnosos, estamos hablando de aquellos frutos que tienen mayor cantidad de pulpa, como el durazno, por ejemplo. Han visto, hay duraznos que son grandes y semillas pequeñas. ¿Ya? Eso es importante. Ya. ¿Tiene alguna cáscara? ¿Tiene alguna fibra? ¿Una membrana? ¿Qué tiene? ¿No tiene? No tiene. Simplemente tiene una pequeña piel, ¿cierto? Ya. Ahora comparemos con un girasol. ¿Qué tiene el girasol? Tiene una cascarilla. ¿Qué más? Ya, tiene una pequeña membrana, que son fibras. La semilla, ¿cómo es? ¿Es dura? ¿Es blanda? ¿Cómo es? Es dura. No es dura, es blandita.
a comparación del corazón de otros frutos o semillas, es blandita. Con el dedo, con la uña uno lo puede romper. ¿Verdad? Ya, la de aceituna no, por ejemplo. Es chiquitita, pero es de corazón dura. Eso también importa. Ya. A ver, ahora con una soya. La soya viene en cáscara. Es una membrana igual. Es una membrana. ¿Y qué hablan dentro de su boca? En vainas. Vienen en vainas. Y después de esa vaina, ¿qué viene? Una membrana. Una membrana que está rica de fibras. Entonces, ahí el proceso operativo cambia, fíjense. En este caso, primero, por ejemplo, iría a la materia prima. Todas vienen sucias. Hay una limpieza. ¿Cierto? Hay un pesado y hay una limpieza. Perfecto. Después de esto, nosotros tenemos que conocer. Obviamente se van a venir aquí unas etapas antes de poder almacenar. Aquí viene el aseguramiento de calidad y nosotros vamos a ir con una etapa de secado. Hay que secar para poder almacenar. ¿Ya? Y aquí viene el almacenamiento de los granos. Ya, pero ese es el grano almacenado. Cuando ya tengo el grano almacenado en los silos, yo tengo que agarrar y tengo que empezar mi proceso. En el caso de la soya, por ejemplo, esto sería lo esencial, pero aquí cambiaría algunas cosas. Para un girasol viene un despuntado. Tiene que agarrarse, romperse esa cáscara, la primera. Sin embargo, para la soya no es un despuntado simplemente, sino un descascarillado, porque esa cascarilla o fibra que tiene que separarse. Luego viene una aireación para poder retirar la fibra por diferencia de peso. Entonces, la característica de la materia prima, a lo que quiero llegar, define las etapas del proceso. Sin embargo, en la aceituna, por ejemplo, uno va con el tractor recolector, coloca, se lo instala como el arbolito, y eso tiene como unos brazos, y empieza a sacudir el árbol, y va cayendo todo en mallas. Caen hojas y cae la aceituna. Luego se hace una limpieza, se separan los frutos, y directo se va al prensado. No hay un descascarillado. No hay una limpieza por aireación porque las hojas son pesadas. Entonces, eso tienen que analizar siempre. Por eso es importante saber describir una materia prima. La morfología de la planta me sirve para poder identificar posibles riesgos durante el proceso. ¿Por qué yo les digo esto? En el caso de la soya, cuando no se almacena bien la soya, el ataque de hongos es inevitable y el desarrollo de toxinas también. Pero si esa soya yo la destino para hacer harina, hay un problema. Que la sustancia, la toxina, también es triturada con los granos y pasa de la materia prima al producto terminado. O sea que vamos a hacer harina con toxina. Por más que después se hayan sacado los hongos. No importa si los hongos se retiran por completo. La toxina permanece ahí. Porque son también termoresistentes. ¿Ok? Si eso sucediera, yo no destinaría esa soya para hacer harina. La destinaría para hacer aceite. ¿Por qué? Porque las toxinas son insolubles en grasas. Entonces, por más que nosotros prensemos la soya, por más que la extraigamos, vamos a extraerla por vía química, no va a pasar nada con las toxinas. Porque las toxinas no se solubilizan en grasa. Entonces, siempre, por lo menos,
una vez al año. Hay que hacer una evaluación toxicológica para saber si estamos destinando nuestra materia prima a un buen producto. ¿Ya? Porque no podemos hacer solo con la soya harina todo el tiempo. Hay que saber cómo trabajar con factores de clima, pero también hay que saber trabajar con la presencia de toxinas que no deseamos. ¿Dónde van a identificar ustedes la presencia de hongos? En el mismo fruto, en la misma semilla, en la planta, en las hojas, en los tallos. Por eso es importante conocer la morfología de la planta. Conocer sus características básicas, ¿ya? Aquí tenemos una composición, por ejemplo, el 18% de aceite, 14% de humedad, cenizas y otros. ¿Qué es para usted las cenizas, Francisco? ¿Qué son las cenizas? Las cenizas son todos los minerales que tiene el alimento. ¿Okay? Cuando usted hace análisis de ceniza, está determinando la cantidad total de minerales que están presentes en el alimento. A eso se llama micronutrientes porque están en muy pequeña cantidad. Proteína, bueno, ya sabemos. Fibra, la fibra es la materia no digerible. Carbohidratos solubles como la sacarosa, la papinosa y otros. ¿Ya? Hay que conocer la raíz pivotante, más o menos profunda, con raíces laterales, el tallo, las características de las hojas. Esto lo puedo pasar porque ustedes lo van a ver. Estas son las características fisicoquímicas del grano de soya. ¿Ya? Estamos hablando, por ejemplo, miren, grasa saturada, hay presencia de grasa. Estamos hablando de grasa, de ácidos grasos saturados. Monoinsaturada, poliinsaturada, omega 6, omega 3. ¿Cuál era el omega 6? El lino leico. Y el omega 3, el lino lénico. Cuando hace referencia a los carbohidratos, son a todos los azúcares que posee, ¿ya? Cuando hace referencia al azúcar, generalmente se refiere a la cantidad de glucosa, fructosa y sacarosa. Estas son las características nutricionales. Entonces empecemos por el método de cosecha. Durante la cosecha, como les digo, se tiene que definir el tipo de soya. La soya de verano o la soya de invierno. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a definir? Obviamente por la orientación climatológica. Y dos, por un análisis cromatológico. Entonces, generalmente es muy factible cuando el cereal o la semilla laminosa tiene alrededor del 20% de aceite. Ahí ya es un porcentaje bastante alto para poder extraer y procesar un aceite comestible. Pero menores a eso es un poquito difícil trabajar esa materia prima. Por eso es que no vamos a encontrar aceite de todo, no es que no se puede extraer, se puede, pero dependerá mucho del porcentaje de aceite y ácidos grasos que tiene. La cosecha es, en algunos casos, automatizada. ¿Ya? Hay planes de riego ya en la industria agropecuaria, pero ya lo que ahora hacen referencia un poco los cosechadores agrícolas es justamente estos tractores que la empresa no siempre los tiene, no siempre los compra, más bien se alquilan. ¿Por qué? Si ustedes vieron Emprendimiento 1, hablaban de un costo fijo, ¿no?
y hablaban también de los activos fijos, que eran, por ejemplo, un activo es el terreno, ¿sí o no? No genera dinero, pero es un activo que está ahí, ¿cierto? En el caso de los tractores, no siempre se realiza la cosecha, hay temporadas, igual que la caña, hay temporadas de cosecha. Entonces es preferible alquilar los tractores de cosecha. ¿Por qué? Porque son más rápidos, utilizan menos operadores. ¿Qué más? Ya vienen algunos automatizados para realizar una preselección, van separando ramas, gajos, entonces facilita, ¿no?, la cosecha. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan diferenciar, o sea, cuáles son las diferencias, ventajas y desventajas de una cosecha manual y de una cosecha semi o automática. ¿Cuáles serían? El tiempo. ¿Pero qué es eso? ¿Ventaja o desventaja? Desventaja. Yo creo que más bien es una ventaja en contra. ¿Por qué? Porque usted pregunte cuánto es el alquiler del tractor y cuente cuántos sueldos pagaba, ¿cierto? Entonces, el costo no es una desventaja, más bien es una ventaja. Se ahorra menos mano de obra. Claro, eso es mano de obra indirecta, ¿sí? Eso lo vieron en el rendimiento 1. Ya, ¿qué más? En general es más eficiente. ¿Perdón? Más eficiente. Defina eficiencia y eficacia. Eficacia es la capacidad de realizar algo, de eficiencia es la posibilidad de realizarlo con menores recursos, en menor tiempo. Ya, muy de mejor bien. forma. Obtenemos una etapa más eficiente y más eficaz. ¿Es correcto? Está bien. Esa es una ventaja. ¿Y la desventaja? Perdón. El daño que existe en los granos. ¿Sí? Y el terreno daño. No me importa mucho el terreno. El terreno se mejora. De los granos, sí, el daño en los granos. Los daños mecánicos, las partituras, ¿cierto? A veces los parte y hay una oxidación. ¿Qué más? Garantizamos también a veces la calidad de los granos. No se olviden que existen granos quemados. Y eso puede ser quemaduras por frío como quemaduras por calor. ¿Ok? Cuando la cosecha se demora mucho, también pueden haber quemaduras por calor, y son los granos bicolor. Entonces ahí ustedes pueden ver una cosecha semiautomática, pero una vez cosechados esos granos, el productor lo lleva a la industria, lo lleva a la empresa. En la empresa nosotros tenemos que aprender a realizar muestreos. No podemos comprar simplemente la materia prima. ¿Qué es un muestreo? Es la toma de Otra persona, Lorena. ¿Nada? ¿No hemos visto muestreo? Es una técnica de recolección Es de la muestra. una técnica de recolección de la población que se va a analizar. No es un análisis, Elena. ¿Ya? Lean, no se queden mudos. ¿Por qué les digo una técnica? Porque no es lo mismo analizar un camión de soya que analizar un río, que analizar una noria, que analizar una catarata, que analizar una agua residual, que analizar una agua de minería. No es lo mismo. Entonces, ¿qué son los muestreos? Son técnicas, ¿ya?
que nos permiten a nosotros recolectar muestras, una cantidad representativa de la población, para poderla analizar. Y no escriban que eso está en su cuestionario. Eso ya lo deberían saber. Ahora, consiste, dice, en retirar pequeñas cantidades de grano que en su conjunto forman una muestra representativa por cada lote de los granos. No siempre vienen por lotes, también están en los camiones. Hay que ver dos cosas. Hay camiones de cuerpo entero que solo tienen la semilla y en la parte superior lo tapan con una carpa. Pero hay otros camiones que traen la soya en bolsas de quintales, las van acomodando, tienen barandas para la oxigenación y también lo venden así, por quintales. De las dos formas hay que analizar. Vamos a analizar primero un caso para la soya que viene en un camión como si fuese un canasto completo. ¿Ok? Ahora, ¿qué necesitamos? Un muestreador simple, una sonda manual, a veces se ocupa una sonda neumática cuando son muchos los camiones que se van a analizar, y necesitamos el recolector o recipiente pelícano. Generalmente eso depende. Por ejemplo, cuando trabajo con bolsas de quintales, hay unos ganchitos recolectores donde uno viene y hace así, empieza a dañar la bolsa, y luego una de los picos tiene como un cuchillo, como una carita. Entonces viene uno y perfora la bolsa y empieza a caer el grano, y yo voy recolectando 1 kilo más o menos y ya tengo mi primer muestra simple. ¿Ya? ¿Por qué muestra simple? Porque esta muestra es de un solo camión. ¿Ok? Una muestra compuesta sería si yo analizo 4 camiones de un solo productor. Aunque sea el mismo productor, pero me está trayendo 4 camiones diferentes, ahí ya puedo hacer una muestra compuesta. Donde voy a tomar, no sé, pues, tal vez 500 gramos de un camión, 500 gramos del otro, así. Dependerá mucho de las cantidades que traiga. Entonces, eso si fuesen bolsas de quintal. Si fuese un camión completo, como una carretilla, lo que yo debo hacer son zonas de punteo. Estas zonas de punteo son las zonas donde yo debo subirme al camión y realizar la recolección con sonda. Pueden ir desde 5, 8 o 12 puntos, dependiendo la capacidad y el tamaño del camión. Por ejemplo, ahí tenemos de 5. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si es más grande? Si las cargas son de 20 a 50 toneladas, debemos tomar 10 kilogramos de la muestra compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que entre todos los camiones que hayan traído, debo tomar 10 kilos, ¿cierto? Si la carga es de 10 a 20 toneladas, ¿cuántos kilos de muestra? 6. 6. Muy bien. Ahora, este es el recolector, este es el de sonda. Este perfora, pero en todo su cuerpo tiene como unos caños, huequitos, que usted, a medida que perforó, luego abre esas ventanitas y entra el grano. Pero lo saca y lo destapa. Ahí está. Esta es la sonda. La inclinación de 45 grados por cada uno de los puntos no es recta, ¿ya? Tiene que haber una inclinación. Por eso aquí en el camión ustedes van a ver el punto 1, el punto 2, el punto 3, punto A o B o C, como deseen marcarlo. Entonces, mucho depende de esto del tamaño de los camiones, de las cantidades. Generalmente se coloca entre 5 puntos
cuando son menos de 10 toneladas. Se coloca de 5 a 8 puntos cuando son 10 a 20 toneladas. Y cuando son de 20 a 50 toneladas, 12 puntos. Ya. Ahora, muestra simple, muestra compuesta y la muestra de reserva, la muestra testigo, que no debemos olvidarnos de esas tres. Aquí, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Antes de realizar, por ejemplo, el muestreo por diferenciación que se realiza de acuerdo a los puntos del camión, que eso se lo voy a enseñar en AO, ¿okay? Ahí van a ver las cantidades y los puntos. Entonces, se realiza el cuarteo. ¿Qué es el cuarteo? Cuando usted ha traído la muestra, separa 1 kilo y ese kilo lo divide en 4 partes, ¿ya? Tiene que esparcirlo, hay como una mallita que es completamente redonda. Usted echa ahí su muestra y luego la levanta y quedó esparcido de manera circular. La dividimos en 4 partes para los 4 análisis más primordiales. A eso se denomina cuarteo. Una de estas partes tengo que destinarla a los análisis más importantes. Los que más me interesan de manera rápida es el porcentaje de humedad. Otro que me interesa es el porcentaje de ácido graso. Los demás puedo destinarlos para otros análisis bromatológicos. Este puedo destinarlo para bromatología. Cuando digo bromatología, seguro va a salir porcentaje de proteína, porcentaje de vitamina, porcentaje de ceniza. Y cuando sale este, lo dedico para microbiología, donde generalmente, como decía su compañero, evalúo el tema de hongos y toxinas. ¿Ya? Ese es el cuarteo que se realiza. Ahora, también en ese cuarteo yo puedo agarrar otro kilo y poder caracterizar la muestra. ¿Cómo les digo caracterizarla? De acuerdo a los daños que ha sufrido. Hace su cuarteo, pero en este caso vamos separando. ¿En qué? En grano sano, grano bicolor, que tengan 2 colores o que esté completamente de otro color, granos partidos, granos germinados, los que tienen pequeñas raicillas, granos con brotes, los que ya han germinado y tienen el inicio de una planta, granos dañados por actividad microbiana, o sea que tengan colonias. Generalmente las colonias son aterciopeladas. Impurezas, piedrillas. Ahora, por ejemplo, ¿a qué se llama impurezas? ¿La cascarilla sería una impureza o no sería una impureza? No, ¿Por qué? porque viene a ser parte del grano. Correcto, muy bien. Todo lo que es ajeno al grano, que no es parte del grano, se llama impureza. Por ejemplo, las piedritas, impureza. Muy bien. Algún metal, impureza. Gajos, impureza. Cascarilla no entra como impureza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es parte del grano.
lo podría poner como cualquier tipo de grano dañado. Y otros. Ya. Soya conforme, soya dañada, granos con posibles daños, granos dañados, granos brotados, granos verdes aquí. ¿Ya? A aquellos que le ha faltado madurar. Ahí tenemos algunas tipologías de granos. ¿Ya? Granos dañados por el calor, los granos verdes, los granos partidos, que se debe a los daños mecánicos, golpes, los granos bicolor, las impurezas, troncos, granos, estos sí son impurezas, los granos brotados, muy parecidos a granos germinados. ¿Por qué no es bueno utilizar granos brotados? ¿Por qué no es bueno este? A ver ustedes, piensen. ¿Por qué no es bueno usar granos dañados por calor? Sí. El calor, la temperatura, favorece la dilatación de la célula y eso hace que sea mucho más fácil extraer el aceite por cualquier vía. Entonces, ¿qué sucede? Que si ha estado mucho tiempo sometido al calor, hay células que se han dañado. Entonces, células sin aceites afectan el porcentaje de ácidos grasos que tienen. ¿Por qué no granos verdes? Porque son granos que le ha faltado la madurez. Existen dos tipos de madurez: la madurez climática y la madurez fisiológica. La madurez climática, la madurez fisiológica es el tiempo determinado de madurez, hasta donde llega a madurar el fruto de la semilla. Pero la madurez climática no se da para todos los alimentos. Hay algunos que después de ser cosechados en su madurez fisiológica continúan madurando. Por ejemplo, el guineo, ¿cierto? La papaya, la palta, ¿sí o no? Después de ser cosechados en su madurez fisiológica, siguen madurando por la madurez climática. Pero en este caso, no tiene madurez climática. Simplemente se fueron cosechados antes de poder madurar fisiológicamente. Por lo tanto, no tienen la misma composición y no tendrán el mismo aprovechamiento o rendimiento. Granos partidos. Correcto, por la oxidación de los ácidos grasos. Granos bicolor. ¿Está con todo usted? Granos bicolor. No. Porque los colores de los tocoferoles se van a transmitir al aceite y eso va a necesitar mayor tiempo de refinación porque se hace una decoloración al aceite. ¿Ya? Entonces, para un aceite refinado no me conviene, la verdad. Bueno, las impurezas ya sabemos por qué. Los granos brotados, ¿por qué no se puede trabajar con granos brotados? Porque tiene un cambio interno que se puede
consumido el aceite. ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿alguien? A ver, Kevin. ¿Por qué razón no me conviene trabajar con grano brotado? Un grano brotado no es como ya tener una impureza ¿Tener qué? un tipo de impureza ya porque ya carga con un tallo quizás. Tampoco. No es lo correcto. ¿Por qué? Cámbiala como ropa. Ya esa respuesta usted la escuchó antes, pero ¿por qué? Ahora dígame por qué. No cambie la composición del grano para este ser aprovechado para el crecimiento de la planta. Correcto, esa es la respuesta. Es lo que dice su compañera. Jeff dice los nutrientes, claro, pero ¿por qué? Y Liv nos dice porque cambia la composición nutricional para ser aprovechado para el crecimiento de una planta. Correcto, es un ciclo. Tienen que razonar. Esta es la plantita. Muy bien. Esta va a aprender a alimentarse de todos los nutrientes que hay aquí. El ciclo del nitrógeno, acuérdense, he llevado ecología, ¿no es? Entonces esta planta luego va a empezar a producir pequeñas semillas. Y esas semillas van a empezar a germinar y dar frutos. Donde todos los nutrientes que tenía la plantita fueron reservándose, almacenándose aquí. El fruto va a empezar su madurez fisiológica, va a aumentar su madurez climatológica para algunos, donde se va a encontrar la mayor concentración de nutrientes, la mayor concentración. Pero en un momento dado, esos nutrientes van a empezar a degradarse, pero no a desaparecer, sino, como dice Liv, a ser aprovechados para que de ese fruto brote una semilla con capacidad de germinación para volver a dar una nueva planta, porque esta planta necesita los nutrientes tanto del fruto como del suelo. Es un ciclo completo. Entonces, si yo trabajo con granos brotados, quiere decir que los nutrientes se están consumiendo. Entonces, va a afectar en el rendimiento del proceso. Porque no se olviden que el rendimiento del proceso se ve afectado por la maquinaria y por la materia prima. Esos son los granos quemados. Ahora, hay un detalle. Una vez se hace el análisis de control de calidad o aseguramiento de calidad, los análisis más importantes son el porcentaje de humedad. ¿Por qué es el porcentaje de humedad? Porque a mayor cantidad de agua en el alimento, va a haber mayor posibilidades de que aumente su actividad acuosa y de proliferación a microorganismos, a hongos. El segundo detalle es que va a acelerar la reacción bioquímica de los componentes de la semilla. Es decir, que va a promover la germinación. No puedo tener granos húmedos. Ahora, otro detalle.
¿Dónde se almacenan los granos? Silos. Muy bien. Silos de almacenamiento. ¿Cierto? Estos silos son sistemas cerrados que tienen un termostato, tienen un barómetro, mide la presión interna y también nos mide la humedad relativa. ¿Qué pasa con los granos húmedos? Los granos son seres vivos del reino vegetal, por lo tanto también respiran, y la respiración que ellos realizan hace que aumente la cantidad de calor y energía dentro del silo, y eso se debe al agua. Si hay demasiada humedad, los granos empiezan a respirar mucho, liberan energía, el vapor de agua se va llenando alrededor del silo. Entonces, el incremento de esta temperatura quema los granos. Los granos dentro del silo se pueden quemar si es que uno no controla la humedad. Por eso ese análisis es muy importante. Solo la normativa permite recibir granos con un 14% de humedad. Menor a este ya tiene un descuento o una bonificación menor a mayor. Por ejemplo, si el grano le llega con 15% de humedad, ya hay un descuento para el productor agrícola, porque se está sobrepasando el porcentaje máximo que se está poniendo como límite. ¿Sirve la soya? Claro que sí. Solamente que yo debo hacerle el descuento, porque eso lo voy a invertir en el secado que tengo que hacer a la soya. Porque el secado es dinero. ¿Te das cuenta? Muy bien, pero ¿qué pasa si llegó, por ejemplo, era un 13% el valor mínimo y él tiene 12%? No siempre eso garantiza calidad. Tienen que ver que la humedad esté baja, pero el porcentaje de ácido graso también tiene que estar alto. ¿Por qué? ¿Cómo se aumenta la concentración de una solución? ¿Quién recuerda? Por dos vías. Uno es agregando a la solución más componentes, ¿cierto? Más solutos. En este caso yo no puedo hacer eso en la soya. El otro es disminuyendo la cantidad de solvente, que es el agua. Entonces, secando, deshidratando. Al secar, el porcentaje va a aumentar. Entonces, granos muy secos no se reciben. ¿Por qué? Porque también es una simulación un poco falsa del porcentaje de ácidos grasos que tienen. Ellos lo secan para que aumente ese porcentaje. Entonces, de eso también hay que tener cuidado. Hay un rango. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se le da bonificación? Cuando el rango de humedad se encuentra dentro de los valores establecidos y tiene demasiado contenido de ácidos grasos, un gran porcentaje de aceite. Este es un ejemplo solamente, ¿ya? Porque las empresas varían su porcentaje de acuerdo a lo que producen y a lo que comen. Ahí vienen las condiciones de almacenamiento que yo les decía. Una vez los granos son aprobados para poder ser recepcionados, lo que se debe hacer primero es secar, reducir la cantidad de agua. Ahora, no es que la soya llegue y yo la proceso directamente, no. Se va secando, se almacena y se procesa lo que ya se había secado anteriormente. Es decir, que entra producto nuevo a almacenamiento y el producto antiguo se lo va sacando para procesamiento. ¿Ya? Eso siempre hay que hacer. Muy bien.
Pero ¿cuál es el objetivo del secado? ¿Qué objetivo tiene el secado? De entrada, ¿qué queremos? Disminuir el porcentaje de agua, de humedad. ¿Ya? 2. Aumentar el tiempo de vida útil del alimento. Claro que sí, porque estamos disminuyendo. Les pregunto, ¿la actividad acuosa no se disminuye al secar? Disminuye. Y si usted disminuye la actividad acuosa, ¿qué está haciendo? Disminuyendo las posibilidades de crecimiento microbiano. Muy bien. La aplicación de calor afecta, como temperatura estoy hablando, afecta en la reacción química. Leonardo dice sí. ¿Qué dice? Si se excede, sí afecta, pero si está dentro de los límites establecidos, No tiene nada que ver lo que usted habla. ¿Depende de qué? De la sensibilidad térmica del producto. Tampoco es. Simplemente un incremento de temperatura ligero ya modifica la velocidad de la reacción química. La puede acelerar. Y estamos hablando de soya. ¿Será que no hay reacciones químicas dentro de la soya? Claro que sí, es un organismo biológico. ¿Qué tipo? Enzimática. Si nosotros no aplicamos ese calor, se sigue permitiendo la actividad enzimática. Y si existe actividad enzimática, procede a la germinación. Entonces, la aplicación de calor es frenar la actividad enzimática. Les explico por qué. Por ejemplo, en la industria de la cerveza, se agarra la cebada, limpieza la cebada, descascarillado todo, y la cebada se hace remojar por un momento. Cuando esos granos de cebada remojan, empieza el almidón a hincharse y eso facilita su solubilización. Acuérdense que el almidón es la materia prima para poder fermentar, porque el almidón se rompe en cadenas de glucosa y la glucosa se transforma en ácido pirúvico y después en etanol, ¿cierto? Entonces, esos granos de cebada hinchan, pero al hinchar, al poder nutrirse de agua, ¿ya? Aumentar agua en su composición nutricional, acelera la velocidad de las enzimas. Y esos granos de cebada necesitan ciertas enzimas para producir la fermentación. La fermentación no es producida por la levadura, es por las enzimas. Si no existieran las enzimas alfa amilasa y beta amilasa, las cadenas del almidón no se romperían. Y si no se rompe, difícil que la enzima que produce la levadura lo fermente. No es la levadura la que fermenta, es la enzima que produce. Pero si no hubiese las enzimas alfa amilasa y beta amilasa que se desarrollaron en el remojo de la cebada, tampoco fermentaría. Entonces, ¿qué pasa? Empieza de esos granos a salir unas raicillas. Cuando la raicilla es de 1 a 2 milímetros, se debe aplicar calor en forma de un tostado. Y esa aplicación del calor, aunque no sea tan brusca, frena la actividad enzimática y detiene la germinación. Porque si el grano germina, se consumen los nutrientes y ya no da cerveza. ¿Ok? Entonces, ese producto se conoce como malta. Esa es la famosa malta. Cuando yo aplico calor en este sistema de almacenamiento, en el secado, estoy frenando la actividad enzimática
para evitar la germinación de los granos. Otro, proteger a los granos de una quemadura por calor. ¿Por qué? Porque los granos respiran y empiezan a liberar energía calorífica. Y eso hace que los granos acompañantes se quemen. Los secadores que se utilizan son secadores continuos. Por ejemplo, cuando ingresan a un 18% a 12%, la aplicación de los gases calientes, que generalmente son vapor de agua, pero hay vapor saturado seco, acuérdense de termodinámica. ¿No ven? Entonces, ¿qué criterio yo debo tomar para almacenar los granos? Que es todo lo que he ido explicando. La humedad, ya saben por qué, por la proliferación de microorganismos, por la respiración de los granos, por la conservación del tiempo vida útil del alimento y por la germinación. ¿Qué otro aspecto? La limpieza, importante, la humedad relativa del silo. ¿Por qué? ¿Por qué será importante, Kevin, la humedad relativa del silo? ¿Quién me puede decir por qué es importante la humedad relativa? A ver, Diana. ¿Por qué es importante? Porque es el ambiente que interactúa con el grano. Más o menos, querida. Está la idea, pero más o menos. Más directa. A ver. Porque si el grano aunque tenga el porcentaje de humedad necesaria dentro de un ambiente húmedo, se va a absorber esa humedad. Correcto. Con la respuesta de sus dos compañeros está claro por qué es importante controlar. Acá está. ¿Por qué? Uno, estos granos ya están a una determinada humedad, ¿cierto? Si yo no controlo la humedad relativa que hay dentro del silo y fuera del silo, que tienen que ser iguales, no habrá un equilibrio. Entonces, estos granos van a empezar a absorber humedad. ¿Se da cuenta? La humedad de su entorno. Y va a aumentar su porcentaje. Y se va a producir los problemas que he mencionado anteriormente. Entonces, se debe controlar la humedad relativa del ambiente y del silo. ¿Para qué? Para evitar un incremento de la humedad en los granos. El desarrollo de hongos y los granos en germinación. ¿Alguna consulta que tengan hasta aquí? Pregunten. Yo tenía una pregunta en cuanto a la muestra testigo. Como el ejemplo decía que si era una muestra compleja, podemos tomar hasta 10 kilogramos dependiendo de varios camiones, ¿no es? De estos 10 kilogramos se retira la muestra testigo, se toma aparte de los 10 kilogramos. Se deja de algunos análisis que ya he hecho. Para análisis. Para análisis. Por ejemplo, yo dejaría la muestra testigo del que utilicé para determinar proteínas, que no se utiliza mucho, ¿cierto? Entonces lo dejaría eso como muestra testigo. Muy bien. ¿Otra pregunta? Más detalladamente el tema del muestreo se lo voy a enseñar en AO. ¿Ok? Ahí está bien detallado. Resecado. ¿Alguna pregunta que tengan? La maquinaria simplemente es conocerla, ¿no? Son secadores de flujo continuo, donde se introduce justamente los granos de soya y van haciéndose pasar ciclones de aire caliente para poder vaporizar el agua contenida en el alimento. Ahora, ¿qué tipo de agua se está eliminando durante el secado? Díganme ustedes. Alonso, ¿qué tipo de agua se elimina?
tienen que relacionar las tres materias. Acuérdense de la primera clase que les dije, ¿no? Esto es de las tres materias. En el cuestionario no decía agua ligada en química de los alimentos. ¿Qué es el agua ligada? El agua, existen dos tipos de agua. Agua ligada físicamente y agua ligada químicamente. El agua ligada físicamente es lo que nosotros conocemos como humedad. Es aquella agua que se encuentra en la parte interna del fruto, pero no está conectada a las células. Por eso se puede eliminar por un proceso de secado. Ese es el porcentaje de humedad. Entonces, cuando entran los granos de soya, el agua ligada físicamente es la que se elimina. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si usted se sobrepasa del secado a mayor temperatura y más tiempo? Vas a empezar a eliminar el agua ligada químicamente, el que está dentro de las células, el que conocemos como actividad acuosa. Y cuando se elimina el agua de las células, no hay manera de reponer los tejidos. Entonces, el grano se destruye. ¿Nunca has visto una persona quemada? Cuando se queman, se produce se produce la deshidratación de las células y empieza el tejido a volverse como arrugadito. ¿Sí o no? Y les pregunto, ¿recupera eso o no? No recupera. ¿Por qué? Porque las células fueron destruidas. Diferencia que cuando uno se corta, se cortó, muy bien, ¿cicatrizó? Sí. ¿Quedó la cicatriz? Muchas veces no. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque las células no fueron alteradas. Entonces, esos aspectos hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Durante la primera etapa, lo que se hace es un sistema de aireación. Lo primero que hay que hacer es la limpieza y el secado de los granos. En este momento pasan, por ejemplo, ya a unas celdas que son unos cilindros rotatorios donde se van aireando y el aire caliente va pasando como una ventiladora. Y ese aire caliente pasa en contracorriente a los granos y va eliminando el agua. Al final, ese aire caliente seco va a salir como aire caliente húmedo. Es como cuando ustedes en termodinámica, no sé si hacían las curvas de Gauss para sistemas cerrados, sistemas abiertos, donde uno decía, en una turbina, vapor saturado seco, ¿cierto? Vapor húmedo. ¿Se acuerdan o no? Más o menos. ¿No se acuerdan? Entonces, lo mismo sucede acá. Durante la segunda etapa, ya hay que proceder a un deslintado y descascarillado. ¿Qué es el deslintado? El deslintado es la pequeña ruptura que se da a los tejidos de algodón. Es como si estuviéramos deschipando las fibras. ¿Okay? Eso es deslintado. Descascarillado se da para la soya, donde se empieza a sacar la primera cascarilla o fibra. Y el descascarado se da cuando se rompe la primera cáscara de aquellos cereales como el girasol. Son tres etapas, no es que sean tres etapas, sino que en esta etapa usted tiene que saber qué va a hacer. Voy a descascarar, o sea, una trituración, y separar. ¿Cuál es la diferencia entre trituración y molienda? ¿Quién me puede decir? A ver, Enrique. Han llevado operación unitaria, ¿no? Diferencia entre trituración y molienda. ¿Han visto eso? ¿Esos procesos? ¿O no? No siempre grano, también se tritura en tierra, en la fabricación de cemento.
Está la idea, pero las palabras, muy mala tu redacción, tienes que leer más. Es lo que su compañera dice. La trituración es el fragmento o el fraccionamiento de la materia prima. O sea, quebrarlo, partirlo, romperlo. Eso es fragmentar la materia prima. La piedra se fragmenta, la arcilla se fragmenta. Por eso hay una primera trituración. En la molienda se pulveriza. O sea que todas las partículas son del mismo tamaño. ¿Ok? Esa es la diferencia. Uno, el tamaño de la partícula y la homogeneidad de la muestra. Generalmente en la trituración no hay muestra homogénea. Simplemente la fraccionan por diferentes tamaños. En la molienda no. ¿Ya? Lo que aquí ustedes van a decidir si van a hacer una trituración, si van a hacer un descascarado, si van a hacer un descascarillado para aquellos que tienen fibras, o si van a hacer un despintado para aquellos que tienen fibras o tejidos conectivos, como el algodón. ¿Y qué haría? Bueno, siempre lo adelante. A ver, ¿qué haría Natalie si yo le pido hacer de tomate? No se procedería a un despulpado, porque el tomate solo se extrae de la semilla, no de la pulpa como la aceituna. En la aceituna, ¿por qué no se hace un despulpado? Porque se extrae de todo, de la semilla y pulpa. Entonces, esas etapas que estoy mencionando no las pone el docente ni las pone la empresa. Las define la morfología de la materia prima. ¿Okay? En el ciclo de almacenamiento puede haber estas dificultades. La germinación. ¿Qué va a dar la germinación? Va a dar paso a una proteólisis. Elena, ¿qué es una proteólisis? No es no sé si está bien la palabra, pero destrucción de las proteínas por la lisis que hay, creo que el sufijo. Yo me acuerdo que les enseñé eso. De la célula. En la célula, cuando les dije, cada palabra tiene una etiología. Lisis significa destrucción. Citolisis, les decía. ¿No ven? Recordarse de eso. Proteólisis, la destrucción de las proteínas. Y cuando dice amilolisis alfa, no de los aminoácidos. ¿Cómo de los aminoácidos? Destrucción de las amilosas, los carbohidratos, los almidones. Porque ¿quiénes son afectados por las amilasas alfa y beta? El almidón, aquellos que tienen enlace ortoglucosídico 1,4 y 1,6. ¿Se acuerdan cuando vimos química de los alimentos? Les dije, el enlace 1,4 es afectado por las alfas amilasas y el enlace ortoglucosídico 1,6 es afectado por las betas amilasas. Por eso, esas dos enzimas tienen que estar para poder hacer cerveza, porque las rompe las cadenas. Y esas amilasas se convierten en glucosa. Pero ¿qué pasa si yo aquí la convierto en glucosa? Yo la no termina. O sea, no puede ser. ¿Se dan cuenta? Ya, ¿qué más? Proliferación de mohos. Claro que sí, porque hay una hidrólisis de los glicolípidos.
los fosfolípidos y también la formación de micotoxinas, especialmente las aflatoxinas que son de carácter cancerígeno. Otro, el cambio de características sensoriales, el olor, el sabor. ¿Por qué? Porque hay una oxidación de las grasas, hay como un enranciamiento. ¿Nunca han sentido una harina que sabe a hueso? Eso es por una oxidación de la grasa. En otros casos hay un descenso del poder de germinación. Bueno, eso se da en el tema de cervezas. Y los granos respiran, es decir, que pueden provocar producción de calor y vapor de agua. Y si no hay una buena ventilación en el silo, la acumulación, por lo menos, de la humedad va a incrementar la temperatura y quemar los granos. Por eso, los silos no se llenan por completo. Tiene que haber un 40% de espacio libre para que no haya la acumulación de esos gases. Y ahí tenemos, por ejemplo. ¿Ya? Si nosotros vamos a querer evaluar las condiciones de almacenamiento, vamos a ver que si no hay mucho espacio, el dióxido de carbono va a llenar rápidamente el silo. Entonces va a aumentar la capacidad germinativa y obviamente el crecimiento de hongos. Ahora, ¿por qué es importante la limpieza de los silos? Ustedes lo ven así, pero internamente tienen esta inclinación, esta curvatura. ¿Por qué? Porque si el silo fuese así como ustedes lo ven en pantalla, aquí habría acumulaciones de materia orgánica, de granos. Y si hay una mala limpieza realizada por los operadores, esos granos van a empezar a descomponer los otros. ¿No les ha pasado que cuando uno pone una fruta que está muy madura, empieza a madurar las demás? ¿Por qué? Porque hay transferencia de sustancias químicas que pueden acelerar ese proceso. Y especialmente de microorganismos. Entonces, son construidos de esta manera para que cuando se abra la boca del silo no se acumule nada en las grietas del tanque o del silo de almacenamiento. ¿Ok? Es para evitar la acumulación de materia orgánica que luego incida como una mala limpieza a deteriorar los granos. Ahora, hay una nueva tecnología, el tema del ozono. Para conservar los alimentos, existen nuevas tecnologías y métodos. Uno de ellos, por ejemplo, es la atmósfera modificada. ¿Qué es atmósfera modificada? ¿Qué tiene nuestra atmósfera? Aire. ¿Y qué tiene el aire? Nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno y oxígeno en mayor cantidad. El nitrógeno es inerte, ¿sí o no? Incluso a elevada temperatura es inerte. Pero el oxígeno es el que nos afecta. Acelera la oxidación de los componentes del alimento. Entonces, ¿cómo puedo desplazar el oxígeno por otro gas? El ozono es fantástico para eso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto desplaza el oxígeno, uno, elimina cualquier actividad microbiana. Dos, inactiva cualquier actividad enzimática. Tres, elimina virus. El ozono elimina virus por completo. Entonces, ¿cuál es la desventaja? Que no es duradero. ¿Por qué? ¿Qué tiene el ozono en particular? Oxígeno 3, ¿no ves? De ese estoy hablando. ¿Cuál es su particularidad? Química inorgánica, avanzada con la señora Irma.
¿Quién me dice? Es inestable. Es decir, que dos átomos de oxígeno se separan y liberan uno. Ese oxígeno oxidante o atómico es el que empieza a matar todo por su alto poder oxidante y queda oxígeno. O sea que el periodo es un poquito corto. Tendría que meterse el ozono en agua, o sea, sería más recomendable. Pero de que si queremos matar por completo cualquier actividad microbiana, frenar cualquier actividad enzimática y eliminar cualquier virus posible, el ozono, sin duda alguna. ¿Ok? ¿Dudas que tengan? ¿Están cansaditos? Un poco, ¿no? Nos veo cansados. A ver, 5 minutitos, 10 minutitos para darse